Hoy día hay tantas iglesias con tan mal testimonio porque hemos olvidado nuestra base y autoridad máxima, las Escrituras. Y las Escrituras nos dice: exponlo delante de todos para que tengan vergüenza y los demás también teman. ¿Pero por qué? Porque muchas iglesias alcahuetean el pecado, sobre todo en el liderazgo. Pero es que él es líder, pues por eso ahí dice: expónganlo. Pero se nos va a dividir la iglesia, se van a desanimar los hermanos. Hermanos, es lo que Dios dijo. Segunda característica de una iglesia sana, una iglesia bíblica, en este caso una iglesia bautista, les decía. 2, autonomía de la iglesia. Número 1 fue base y autoridad bíblica. Número 2, autonomía de la iglesia local. ¿Qué significa? Significa que la iglesia local es soberana y no puede ser controlada por ninguna junta directiva, sistema de jerarquía, ni por ninguna otra iglesia. El tipo de gobierno de nuestra iglesia es congregacional. La autoridad máxima, como ya vimos, es la palabra de nuestro Dios, a su vez ejercida por los mismos miembros de la iglesia, elegidos, espero, por la dirección de Dios y del Espíritu Santo. Después de haber orado, ayunado, se hace la elección, el pastor, los nombramientos de los diáconos y todos los servidores son los que ejercen autoridad dentro de la iglesia. Algunas responsabilidades son otorgadas a personas que la misma iglesia escoge bajo dirección del Señor y reconocen a Jesucristo como cabeza de la iglesia. Colosenses 1:18. Y Él, Jesucristo, es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Inciso A. Como iglesia, no estamos bajo ningún control denominacional. Cada iglesia bautista, cada iglesia local es independiente y soberana. Se puede tener compañerismo con otra u organizarse para programas mutuos, pero aún así retienen su independencia. Inciso B. Son autoridad máxima en desacuerdos. La iglesia. De pronto, tal vez, los pastores, hermano Ron, hermano Ken, hermano Eufrasio, alguien, ante una situación que se salga de control, podrán intervenir si nosotros así lo solicitamos, ¿verdad? Ellos vendrán, no sé, pecado en el pastor o cosas graves, ¿verdad? Estarán ahí porque justamente están para coberturarnos, para cobijarnos, también como padres espirituales. Yo mismo de pronto recurro a ellos para consejería o para que me orienten sobre una decisión o algo que sea relevante a tomar dentro de la iglesia. Pero aparte de eso, nosotros mismos somos autoridad máxima en desacuerdos. Esto es un beneficio que la iglesia tiene, pero también es un peligro por lo siguiente. Hechos capítulo 15, versículo 5 al versículo 7. Se narra un desacuerdo en la iglesia. Versículo 7, Hechos 15. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis como ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. El tema a discutir era si los gentiles debían circuncidarse o no. Cuestiones doctrinales. El versículo 4 menciona que los apóstoles y ancianos, esos son los pastores, se reunieron primeramente y discutieron el asunto en una reunión privada. Presta atención a esto, Gálatas capítulo 2, versículo 2. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado. ¿Cómo expuso? En privado a los que tenían
cierta reputación. ¿Quiénes serían los que tienen cierta reputación? Ahí estaban Pedro, ahí estaban Bernabé, ahí estaban Silas, todos los discípulos, todos están allí. Si tuviésemos un tema aquí doctrinal, un desacuerdo, ¿quiénes estarían? Los que dominamos un poquito más, los que hemos estado en las capacitaciones, los que comprendemos y discernimos las escrituras para dialogar y llegar a un acuerdo. Eso es lo que estaba pasando allí. Pero después, habiendo tomado acuerdos doctrinales, hacían llegar a la iglesia. Hechos 15. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, puro cinta negra, varones principales entre los hermanos. Esto aplica, miren hermanos, a cuestiones doctrinales y nombramientos y o elección de pastor. Inciso C, la iglesia elige sus siervos, sus ministros, sus diáconos. Yo estoy aquí, primero, porque Dios así lo quiso. Segundo, porque ustedes así lo quisieron. Tercero, porque Tecate Misión así también lo quiso. Cuarto, porque yo también quise. Todo se alineó. Se oró, se ayunó, se platicó. Y aquí estamos, después de 10 años ya casi. Hechos 6, versículo 3. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros. ¿De entre quiénes? Entre los que estamos. ¿Qué problema cuando de repente, ahorita, esto se lo he dicho mucho, hermano, y por eso, por favor, no falte a los cultos. Y no falte a los jueves, que es normalmente enseñanzas de doctrina, de capacitación. ¿Por qué? Porque Dios no quiera y que Dios nos dé salud y vida y fuerzas para servirle. Pero cuando el pastor de pronto ya no está, la mayoría de iglesias hoy día que se queda sin pastor, se queda sin pastor. Se quedan sin pastor. Así se nombraron a los diáconos, 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. 5. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe del Espíritu Santo, Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Note el versículo 3 cómo enfatiza hermanos de entre nosotros. Miren, hermanos, ese debería ser el ideal también para la elección de pastores. Que el próximo o los próximos pastores para nuestra iglesia en un futuro se levantaran ¿de dónde? ¿De dónde? De entre nosotros. Eso sería el ideal. Discípulos formados en la misma congregación por la misma congregación. Fue mi caso con Tecate Misión. Soy discípulo formado por ellos mismos. Ellos saben lo que creo y enseño porque ellos me discipularon, ellos me enseñaron. A su vez, presta atención a esto, yo estoy discipulando la iglesia de tal manera que en el futuro cualquiera de aquí pueda darle continuidad a la iglesia en la labor pastoral, estando capacitados. Particularmente, miren hermanos, pienso que no sería tan necesario ir a un instituto bíblico si aprovecháramos aquí las enseñanzas que su pastor le trae. Es todo lo que necesitamos. El problema de muchas iglesias y todas las tradiciones y las cosas que he mencionado es que eligen pastores de entre sí mismos que lamentablemente fueron enseñados por personas que nunca tuvieron la capacitación y entonces enseñaron también lo que pues podían, estaba a su alcance, y terminaron enseñando tradiciones como ya vimos. No es nuestro caso, mis hermanos, pero necesitamos aprovechar las enseñanzas y por eso no sé si se dieron cuenta.
4 años me tomé para tener la capacitación jueves tras jueves, tras jueves, tras jueves. Gracias a Dios por quienes estuvieron ahí. Y no traje luego esas enseñanzas acá, porque primero capacitamos a los líderes y después traje todas estas enseñanzas aquí a domingo para todos los que van viniendo. Doctrina sobre el Espíritu Santo, sobre la Biblia, la gracia, la salvación, etcétera. Porque son cuestiones doctrinales que necesitamos conocer. Y ahora estoy iniciando esta serie para que sepamos, bueno, ¿y yo qué soy? ¿Y qué creo? ¿Y por qué creo lo que creo? Esas son nuestras bases y esto es lo que creemos. La iglesia envía misioneros. Hechos 13 del 1 al 3. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. 3. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron a hacer misiones. ¿Quiénes se encargan de Chemic? Que a Dios gracias, ahí tenemos una nuestra criita. La iglesia, ¿verdad? Los diferentes grupitos de personas que son dispuestas, el liderazgo mismo, yo mismo, los jóvenes capacitados, ¿verdad? Y una vez enseñados, que sabemos van a predicar lo que han aprendido porque han sido hechos en casa, discipulados en casa. Enviamos a predicar. ¿Quiénes evangelizan? Que aquí nuestra labor misionera es cuando vamos al parque y vamos a evangelizar. Nada me llena de más orgullo, satisfacción, tal vez sea la palabra, que poder ver a una Lupita, a un Omarcito, a Berenice, a Roosevelt, a Fabián, a mis hijas o hermanos adultos cuando nos acompañan, que la última vez fueron puros jóvenes. Mire, evangelizando uno a uno y ganando almas para Cristo. Es tan satisfactorio. ¿Por qué? Porque ¿sabes qué? No todos lo hacen. La mayoría de iglesias, cuando hacen labor evangelística, dicen ellos, se limitan a dar el folleto, que ya algo están haciendo. O hacer las obras, llevar el café y el pan y dejarlos ahí comiendo su café y pan y gorditos se van a ir para el infierno. No, si el reto no es llevar solo el café y el pan, el reto es hablarles de Jesucristo, evangelizarlos, ganarlos para Cristo. Eso es lo que hacemos, esa es nuestra labor. La iglesia misma, y este es el último, présteme atención a esta por favor. La iglesia misma es la autoridad máxima en la disciplina. Aquí los quiero por favor muy atentos, que esto es importante, mis hermanos. Présteme atención por favor. Regáleme estos últimos minutitos con toda su atención y tome nota si es posible. Nuestro Señor Jesucristo enseñó que la congregación es la autoridad máxima en la disciplina. Si alguien aquí cae en pecado, si es del liderazgo, más que seguro nos vamos a reunir los otros líderes y vamos a platicar sobre el tema. Y el tema, miren hermanos, no es apedrear al hermano caído, es restaurarlo. Pero preste atención, ¿qué dijo Jesús? Mateo 18:15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. ¿Cómo se empieza todo esto? Si la ofensa fue contra tu persona nada más, ve y tú y él trátalo solos. No hagamos un gran alboroto de eso, ¿verdad? Vaya y dialogue, platique. Y repréndelo estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano y nadie más se enteró y nadie más se tiene que enterar. ¿Verdad? Lo solucionaron como maduros. 16. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos,
para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Y recuerde que dependiendo de la gravedad del asunto, todo lo que digas podrá ser usado en tu contra. 17. Y si no los oyere a ellos, entonces ¿qué hay que hacer? Dilo a la iglesia. Ahora sí que la iglesia se entere. Y tenle por gentil y publicano. Pero póngame atención, dice, dilo a la iglesia. ¿Quiénes son la iglesia? Los que estamos aquí. Y aparte de nosotros, ¿se tendrá que enterar a alguien más allá afuera? No les importa, no les interesa. Ni usted tendría que estar hablando nada de nadie de aquí adentro con los de allá afuera. ¿Me siguen? Es de muy mal gusto, mis hermanos, sentarnos a la mesa y ponernos a hablar mal del hermano, de la hermana, del diácono, del pastor, y tus hijos y tu familia están escuchando allí en la mesa. Y luego le decís, te invito a la iglesia. Y sí, después de todo lo que ya dijiste de tu pastor, me voy a meter yo ahí. Y luego usted dice, ay, ¿sabe por qué no quiere venir mi familia? ¿Por qué? Porque usted mismo ponen mal a la iglesia. ¿Me siguen? Ahora, esto cuando se trata de una ofensa entre hermanos, que a final de cuentas es pecado. Luego Pablo también dice a Timoteo, 1 de Timoteo 5:19, contra un anciano. ¿Quién es el anciano? Un diácono o el pastor. Presta atención a eso. Contra un anciano, contra un pastor, contra un diácono, un líder. No admitas acusación sino con 2 o 3 testigos. El principio es el mismo del anterior. Con 2 o 3 testigos. Es que fíjate que el pastor, ¿tenés testigos? ¿Tenés pruebas? No, cállate. Si no, mire, es un tema delicado. 20. Esto es para todos, mayormente para líderes. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos. Repréndelos delante de, para que los demás también teman. Hermanos, ¿saben qué es lo que pasa? Hoy día hay tantas iglesias con tan mal testimonio porque hemos olvidado nuestra base y autoridad máxima, las Escrituras. Y las Escrituras nos dice, exponlo delante de todos para que tengan vergüenza y los demás también teman. De lo contrario, miren hermanos, nuestra iglesia, las iglesias van a ir de mal en peor. Y cada vez tendremos más testimonios de pastores que están embarazando jovencitas, o que ya se robó a la hermana, la esposa del hermano, o que clásicas historias de iglesia que vergüenza da decirla, que sea tan consecutivamente, ocurran tan consecutivamente, tan frecuentemente hoy día en tantas iglesias, lo digo entre comillas. ¿Pero por qué? Porque muchas iglesias alcahuetean el pecado, sobre todo en el liderazgo. Ah, pero es que él es líder. Pues por eso ahí dice, expónganlo. Pero se nos va a dividir la iglesia, se van a desanimar los hermanos. Hermanos, es lo que Dios dijo. No para que se desanime, no para que los demás también teman. En la iglesia no se puede estar tolerando, alcahueteando el pecado de nadie, menos en los líderes. Me tocó ministrar a un pastor en adulterio. Llamé al liderazgo y les dije, hermanos, esto es grave. Hay que exponerlo a la iglesia. Normalmente el pecado que está en el pastor se va a reproducir en las ovejas. Así que, si ustedes no corrigen al pastor, prepárense para que más casos de este tipo empiecen a levantarse en la congregación, con los jovencitos, con los otros líderes y demás. Y la hermana, una de las líderes, se puso a llorar. Digo, es que ya tenemos otro caso. El hermano fulano, líder de la célula, ahora ya embarazó otra jovencita. Y así va a seguir, le digo, más casos que ahorita seguramente ni conocen, ¿no? Sigan tolerando.
Y ya sabe el pastor, ahora de este nuevo caso, sí, ya le dijimos. ¿Y qué hizo? Ya los disciplinó. Dijo, miren el sinvergüenza, adúltero, disciplinando fornicario. No estamos jugando a la iglesita, mis hermanos. Esos no son temas menores. Repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Se decidió quitarle el ministerio. Le digo, quiten el ministerio. No puede pastorear. No les quito la intención de seguirlo apoyando y restaurarlo, pero no como pastor, como un miembro más. Que Dios nos guarde. Doy gracias a Dios, mis hermanos, por esta congregación. 10 años, creo que nunca hemos tenido un problema de tal magnitud. Y han ocurrido lejos de acá. ¿Por qué? Porque aquí no se tolera el pecado, y el que quiere pecar, sea a otro lugar donde le toleren y allá va a hacer sus cosas, ¿verdad? Pero así seguiremos, mis hermanos. Seguiremos predicando contra el pecado. Te voy a seguir reprendiendo, te voy a seguir corrigiendo, te voy a seguir cayendo mal, porque quiero velar por tu vida espiritual, por tu familia, por tu matrimonio, por tus hijos, por tus hijas, por tu integridad. Y les pido un favor, velen por sus pastores, oren por nosotros, oren por mi matrimonio, oren por mis hijas, oremos por de los unos por los otros. Prepárese y aproveche las enseñanzas, que tenemos mucho futuro, mis hermanos, mucho que hacer. Esta iglesia, Dios la quiere ver florecer, y lo que estamos haciendo hasta ahora es solamente ir cimentándola. Tenemos cimientos sólidos, firmes, mis hermanos.